Well, guys, today we are going to be talking about this. This is something we are going to begin talking about today, and we are going to be practicing a lot, so possibly we are going to continue with this next week and so on. But before beginning, and as usual, we are going to check if you remember something of this or if the name is telling you something. So, what do you remember or what do you imagine if I say reported speech? What do you think that may be? Look at the name and tell me. Go ahead, some ideas, please. What is reported speech? Let's begin with the last word. What is a speech? What is the meaning of a speech? What is it, my dears? A speech. What is that? A speech. This word. What is it? ¿No es como charla? Discurso. That's it. It's like discurso. And reported, when you talk about to report something, what is reported? What do you imagine? What is reported, my dears? What do you imagine? No idea what is this word? Reportar. Reportar. So in this case, the reported speech literally is el discurso reportado. But what is to report something, guys? What is it? If I say that you have to report something, what's the first thing that comes to your mind? There is something that comes to your mind? Let's imagine, babies, for you to understand and to have like an idea before beginning. Let's think about the news. Yeah, for example, the ones we have on TV and so on. If you take a look to the news, guys, you are going to realize that we have reporters. What is a reporter? What is a reporter on the news? What is it? There you have it on the chat. What is a reporter on the news? Think about it. It's a person who do what? Que informa, ¿no? Teacher, a reporter is a man who, it's a man or a woman who makes a service to the people or show the, I don't know what is the word, las noticias, profe. The news, yeah, that's it. So as both of you were saying, a reporter is the person who works on the news, is the person who is going to give us the information. But usually, guys, that information that person gives us is something that didn't happen to him or her. Es algo que no le sucedió ni a él ni a, o a ella. Son noticias, amores. Él nos cuenta cosas, un reportero nos cuenta cosas que le sucedieron a otras personas o de pronto eventos que sucedieron en otra parte, pero no a él. Entonces, por ejemplo, si tú miras las noticias, vas a ver que te dicen, bueno, estamos acá en tal localidad donde un tubo del agua estalló. Vamos a escuchar a las personas que vivieron los hechos. ¿Sí ven? Y es un relato que esta persona está haciendo sobre diferentes eventos. No le sucedieron a él, pero está contando los hechos, está contando qué pasó, está contando qué le dijeron, ¿ok? So, reported speech is something like that. It's when you talk about something that happened or to someone else or that someone else said, okay? That's reported speech. If you have to think in a word, like a keyword, you can think in the word gossip. Gossip means chisme. Okay? So, guys, think about it. Piensen cómo es un chisme. Cuando ustedes hablan en un chisme, están contando cosas que otras personas les dijeron. No les sucedieron a ustedes, están llevando esa información así, casual, un chisme. ¿Listo? So, reported speech, piénsenlo con la palabra gossip y así no se les va a olvidar nunca, nunca, nunca. Vayan haciendo esos vínculos en su cabecita, ¿ok?
So now that you have like the first idea of reported speech, we are going to check or we are going to continue with our explanation. So, when do we use reported speech? We are going to check. Sometimes, my dears, when someone says a sentence or when someone says something, you are going to use it. This is like the main use. When you are going to report, when you are going to talk about something that someone else said. So we are going to check the example. Jose, can you please help me reading this example? When you use the reported speech, Oh, sometimes no, just the example, darling. I'm going to the cinema tonight. Look at this. I am going to the cinema tonight. Let's imagine that Jose told that to me. He said that to me. Like, teacher, I am going to the cinema tonight. And I am going to say, okay, Jose, very good, have a nice night, and so on. But later, or maybe tomorrow, or maybe in 2 weeks, someone asks me about Jose. Like, hey, do you know what happened with Jose on Thursday? In that moment is when I am going to use reported speech. When I want to tell someone else what Jose said. Cuando tú le quieres decir a alguien más lo que otra persona dijo, ahí utilizas reported speech. So, we are going to check this part. Juan Sebastián, can you please help me reading this example, baby? Sure. He told me he was going to the cinema that night. That's it. So look at this, my dears. On the first place, Jose said, I am going to the cinema tonight. It is in first person. He is talking about something that he is going to do and so on. But when I talk about this, there are some changes. He told me he was going to he was going to the cinema that night. So, darlings, which are the difference or what are the difference between this first sentence and this second sentence? Who can tell me? ¿Qué diferencias ven entre las dos? Take a look to both. I am going to go back. So the first one, I am going to the cinema tonight. In reported speech, he told me he was going to the cinema that night. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué ven? Who can tell me? ¿Cuáles son, amores? ¿Qué diferencias ven entre la primera oración? I am going to the cinema tonight, and the second one, he told me he was going to the cinema that night. ¿Dicen lo mismo? Yes or no? For example, Juana, princess, tell me the difference you find in these two sentences. The first one is talking about himself, and the second one is like someone is telling to another person what he did. Okay, that's one difference, like the most important. And what about the structure, Juana? Is this exactly the same structure you had on the first one? The first one said, I am going to the cinema tonight. This thing that I am saying here is exactly the same or no? No, the second one is in past. Okay, so that's the first difference. On the first one, guys, you were talking about something in present. I am going to the cinema tonight, like a future structure. Look at this. You have your subject, you have your verb to be, you have ing. I am going to the cinema tonight. On the second one, the first difference you are going to find is this one. You are going to begin the sentence with this. He told me. This is in past. And also, this is something that is called a reporting verb, un verbo para reportar. Tú no puedes decir lo que alguien más te dijo sin decir, él me dijo, ella me contó, él me avisó. ¿Sí ven? Ustedes van a decir, uy, vea, él me contó, él me dijo, o ella me contó, ella me dijo esta cosa. So the first thing is this. The beginning of the sentence is going to change. El principio de la oración cambia. Why? Because now you are going to begin with a structure that is going to show that someone else said this to you.
Okay, so he told me, oh my gosh, okay, he told me, and then we have this part, look at this, he was going. ¿Qué tiempo verbal es este, amores? Was going. El primero dice, I am going to, y este, ¿cuál será? He was going to. ¿Qué tiempo verbal es? Look at this, you have verb to be in, you have the subject, you have the verb to be in past, you have the verb with ing. ¿Qué tiempo verbal será ese, amores? Ok, sí, es un pasado. ¿Qué pasado? ¿Qué tipo de pasado? Is with ing. ¿Pasado qué? ¿Continuo? Continuo. Acuérdense que siempre que tienen ing es continuo. Y ya ustedes miran si es en presente o en pasado. Si el verbo to be está en presente, pues es en presente, es presente continuo. Si está en pasado, pues es pasado continuo. Miren esto. He told me he was going to the cinema. Es el segundo cambio. Pasaste de un presente continuo, futuro, que es going to, a un pasado continuo. ¿Por qué? Pues porque ya él no está yendo al cine esta noche, no es algo que te está pasando a ti, es algo que alguien más te dijo que iba a hacer y tú lo estás reportando, así que lo haces en pasado. He told me he was going to the cinema, and there is another difference. Look at this one and tell me what's the last difference. Give me a second. Tell me what's the last difference. I am going to the cinema tonight. I am going to the cinema that night. What's the last difference you can see there, guys? Who can tell me? There is something else that is changing. What can you see, guys? Tell me. Something else that is changing. What is it? I am going to ask to someone. For example, Jesus, can you see something else that's changed? ¿Ves algo más que cambia entre los dos ejemplos? I am going to the cinema tonight. He told me he was going to the cinema that night. What's the last difference, Jesus? I don't know. The was and the that, ¿no? The last one. La tienes casi ahí, mira. El primer ejemplo nos dice tonight. Y el segundo que nos dice Jesus. Night. That night, that's it. So, my dears, look at this. When you are using reported speech, the things like the dates or the moments where the things are happening are also going to change. Eso también va a cambiar. ¿Por qué? Porque tú no puedes decir tonight, porque qué tal te están preguntando al día siguiente o algo así, ¿sí ven? So that is something that is also going to change. He told me he was going to the cinema that night. Questions up to this point, guys? So I am going to go back and I am going to let you take notes of the first slide and of the second one. So guys, please take notes. Go ahead, some seconds to take notes. Okay, my dears, ready or no yet? Please let me know. A little bit more of time, please. A little, ¿cómo se dice? I need more time. It's easy. I need more time, please. Don't worry, just keep going.
Please let me know as soon as you're ready, okay? Listo, profe. Okay, Jacob is ready. What about the others? Luis Felipe is ready. Okay, so we are going to continue, so please take note of the example, yeah? This example. Go ahead. 30 seconds to do it. Okay, my dears, so we are going to continue, got it? Reported speech, mostly used when you want to say something that someone else said or did, okay? Let's continue. As I was telling you, babies, in reported speech, we have something that is called reporting verbs. What is a reporting verb? A reporting verb is this one. He told me, she told me, he said to me. ¿Ok? Son los verbos que utilizamos al principio para decir me dijo, me contó, me avisó, para decir que alguien más fue el que realizó esa acción y tú solo estás contando lo que sucedió. That is a reporting verb. We have plenty of reporting verbs. We have a lot of reporting verbs, but we have two reporting verbs that are super famous. Those two are say and tell. So, my dears, what is the meaning of say? What is the meaning of this word? Decir. Decir. And what about tell? What is the meaning of this? Como comentar. Something like that, contar, ¿ok? So, say, decir, or tell, contar. ¿Qué va a pasar? Que ustedes van a usar estos reporting verbs siempre que vayan a usar reported speech y los van a usar en pasado. Acuérdense que es en pasado porque si tú solo dices she says, pues estás diciendo algo que está sucediendo en este momento y más no algo reportado. So, she said, he told, ¿ok? In past, los van a usar en pasado. Anoten ahí grande, los reporting verbs se usan en pasado. And these two are the most common ones. So here we have some examples. I am going to ask you, Juan Camilo, can you please help me reading these two examples, darling? He told me that he loved me. He loved me. And he said to me that he wanted to marry me. Thank you. So look at this. First of all, he told me that he loved me. So this is something that he said to her. She is just saying that, but look at this. She is using a reporting verb. Or the second one, he said to me that he wanted to marry me. So at the beginning of every single thing in reported speech, every single time that you are going to use reported speech, it's necessary, it's mandatory to begin the sentence you are saying with a reporting verb like say or tell. Remember, those reporting verbs must be in past. So tell me, babies, do you have questions up to this point? Questions? So go ahead, please take notes of this part. Okay, my dears, ready? Ready, guys? Can we continue?
No, Some just. extra seconds, please. Okay. Okay, so we are going to continue, guys. Reported speech. Remember to talk about something that someone else said, okay? And you have reporting verbs. Look at this, my dears. There are some important rules you have to take into account while using the reporting verbs say and tell, okay? So we are going to talk about those rules because you must take it into account. Let's begin with this rule, with tell. So I am going to ask to Kiara, can you please help me reading this first part, darling? Kiara, baby, can you please help me reading this part? Yes, teacher, sorry. We'll tell we need to use the direct object, me, you, us. Thank you, darling. So, babies, look at this. When you are going to use the reporting verb tell, you have to use the direct object. That means me, you, or us. What is this? ¿Qué es un objeto directo? Pues es la persona o el objeto que está recibiendo la acción. Tienes que mencionarlo. So we are going to check an example. Look at this. John told me that he was going to be late, or John told me he was going to be late. Digamos que este that pueden o no pueden usarlo y está bien, ¿listo? Si se confunden menos, utilicen siempre el that. Me dijo que, ¿listo? Okay, so John told me that he was going to be late. Look at this, guys. In this case, you are using me. The direct object is me. John told me. John me dijo a mí. Yo recibí la información. Yo soy el objeto, acuérdense de voz pasiva. Yo soy el objeto que está recibiendo la acción, ¿ok? O puede ser, John told us he was going to be late. John told you he was going to be late. ¿Sí ven? En el caso de tell, que se usa en pasado, acuérdense, tienen que usar sí o sí el objeto directo. No pueden no utilizarlo. Siempre tienen que mencionar a quién le está llegando la acción. ¿Ok? Me, you, us, whatever, her, him. ¿Ok? So, with tell. Now we are going to check what happened with say. So, Luis Felipe, can you please help me reading the next part? We'd say we can or can't use the direct object. That's it. And in the case of say, babies, it is not mandatory. You can decide if you use it or if you don't use it. Okay, so we are going to check some examples. For example, this one, John said that he will be late. Or you can say, John said to me that he will be late. Miren la diferencia, amores. Cuando ustedes tienen un objeto, el reporting verb tell, sí o sí tienen que utilizar el sujeto al que le dijeron, o la persona del objeto que recibió la acción, pero simplemente va el reporting verb y de una el objeto directo. Told me, told her, told you. En el caso de say, no es necesario usarlo. John said that he will be late, pero si decides usarlo, lo tienes que usar con to. John said to me. John said to us. John said to her. ¿Listo? You can decide. So remember, with tell, that is told in past, it is mandatory. With say, it is not mandatory. Questions up to this point? Something to say? No questions? So go ahead, please take notes.
Okay, my dears, ready or no yet? Some extra time, please. Okay, don't worry. Ready, babies? Teacher, I don't understand the second the would say. You don't understand what, baby? The part of the would say. Okay, with say, baby, you can decide if you are going to use the direct object or not. Tú vas a decidir si vas a decir el sujeto al que le está cayendo la acción. Entonces tú puedes decir simplemente John dijo que iba a llegar tarde o John me dijo que iba a llegar tarde. Es algo así. No es obligatorio utilizarlo. Puedes utilizarlo, pero no es obligatorio. ¿Listo? En el que sí es obligatorio es con tell. Told me, told her. Siempre tienes que decir a quién le dijo. Con say puedes o no puedes usarlo. Si decides usarlo, no puedes solamente lanzar el objeto directo. Tienes que poner un to antes. Entonces, John said to me, John said to her, John said to us. ¿Listo? Okay, teacher. Okay, guys, we are going to continue. Got it? So, as I was telling you, the most famous reporting verbs are say and tell. You must use those in past. That means said and told, okay? But we also have some other reporting verbs that can be used when we are using reported speech. So we are going to check those verbs, okay? Here you have the first part. We are going to begin with the first one. He decided. What is the meaning of this word? Decided. Decidir. And this is in past. So, él Decidió. decidió. So, he decided to go to the hospital, for example. He affirmed. What is the meaning of this one? Él afirmó. That's it. What about he exclaimed? Él exclamó. Perfect. What about this one? He explained. Él explicó. Él explicó. And what about this one? He confessed. Él confesó. Él confesó. Very good. So those are some other reporting verbs we can use when we are talking about something that someone else did or said. And we also have these ones for questions, when you are talking about questions. So let's begin with the first one. He asked. What is the meaning of he asked? He asked if we could go to the cinema. Él preguntó. Él preguntó. What about he questioned? I'm sorry for the image, lo encimita, pero bueno. He questioned. What is that? He questioned. Cuestionó. Cuestionó. What's the difference between ask and question? What do you think? Is it the same? All of this is going to be used to talk about questions, yeah. But what is the main difference between ask and question? What do you think, guys?
Go ahead, my dears. Think about these two. Asked and questioned. He asked, he questioned. What do you think is the main difference? No? So when you are using ask, babies, you are looking for the answer to a question. Yeah? So this is like this is when you use this to ask normal questions like where do you live? How old are you? Like you are asking something. You are looking for the answer to a question. In the case of questions, to question something is more like a sentence, a phrase, a words, or something that wants to ask for information to reply or to reply to something. Okay, so keep it in mind. What about the next one? He wondered. What is wondered? He wondered. Remember, this is all for questions. So what is wonder? La pregunta. Es como preguntarse, I wonder if today is going to rain. He wondered if that day was going to rain. Él se preguntó, like question that it's to himself, okay? And what about the next one? He inquired. This one. What is it? What is inquired? He inquired, indagar, okay? He inquired, indagó, él indagó. So those are some other reporting verbs that you can use when you are using reporting speech. But guys, remember the most common ones, the ones you are going to use the most are going to be say and tell in past tense. So questions up to this point? Now you have some seconds to take notes of this list. Ready, guys, or no yet? Tell me, babies, ready or no yet? No yet, okay. Okay, guys, ready or no yet? Please let me know. Perfect. So we are going to continue. Go ahead, guys. So now we are going to begin, guys, with the part, the most important part of reported speech, and it is how to make a reported speech sentence. And this part, we are going to talk about this part in Spanish, guys, because I really want you to have it super clear. Así que chicos, si tienen preguntas, si no entendieron algo, díganme. Vamos a hacer toda esta parte en español. Usualmente no lo hacemos, saben que las explicaciones son en inglés, pero necesito que esto les quede súper, súper, súper claro. ¿Listo? Entonces, arrancamos. Lo primero que ustedes tienen que saber, mis amores, es que vamos a trabajar con este cuadrito para que lo tengan presente.
¿Qué tiene el cuadrito? La primera columna del cuadrito es esta, dice tense. ¿Qué significa tense? What is that? What is the meaning of tense, my dears? I mean, you have tense and then you have present simple, present continuous, past simple. So what is tense? What do you think tense may be? ¿Qué es eso de tense? Tiempo. Ya, los tiempos verbales, ¿listo? Entonces, en esta primera columna vamos a tener todos los tiempos verbales. Después tenemos algo que dice direct speech. ¿Qué es direct speech? Discurso directo, y reported speech es el discurso reportado. Vamos a ir parte por parte, amores. Algo que es fundamental, vital, mega importante en el caso de reported speech es tener los tiempos verbales súper claros. Si nosotros no tenemos los tiempos verbales claros y no sabemos identificar los tiempos verbales, va a ser un poquito complicado poder usar el reported speech de la mejor manera. Entonces, vamos a arrancar por esta primera columna. Ustedes ya vieron presente simple, ya vieron presente continuo, pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, que fue el último tema que vimos. Ya saben usar will, ya saben usar would, ya saben usar can, que son verbos modales. ¿Listo? Entonces vamos a ir parte por parte. Vamos a hacer primero un review de estos tiempos verbales, ¿ok? So, arranquemos por presente simple. Arranquemos por este de acá. ¿Qué era presente simple? ¿Qué es eso, chicos? Mis amores, presente simple. ¿Qué es eso de presente simple? Miren el ejemplo. I like ice cream. ¿Qué será presente simple? ¿Cuándo utilizas presente simple? ¿Qué es eso? ¿Quién me cuenta? Revisen sus notas. Yo sé que saben. No duden si quieren decir algo, porfa, porque a veces saben y no dicen nada porque no están seguros. Presente simple. ¿Qué es eso? ¿De qué se acuerdan? Cuando se está firmando algo, Bueno, sí, cuando se está firmando algo. ¿Qué más? Si tú dices, I watch TV every single day. I like music. I play tennis. I sleep in the evenings. ¿Qué será eso de presente simple, amores? I go to the school every day. cuando se dicen acciones diarias, ¿no? Bueno, sí, entonces uno de los usos principales del presente simple es cuando estás hablando de tus rutinas diarias. Algo que es muy común en tu vida. Entonces es el yo juego, yo duermo, yo voy al cine, yo trabajo todos los días. ¿Listo? Son rutinas, son cosas que son constantes en tu vida, ¿sí? Entonces, son, por ejemplo, hábitos. Eso es presente simple. ¿Cuál era la estructura del presente simple? Miremos el ejemplo. Tenemos I like ice cream. ¿Qué tienen ahí? ¿Qué aparece primero? ¿Cuál es la estructura, chicos? ¿Qué apareció acá primero? ¿El sujeto o El sujeto. ¿Y después? ¿Cuál es? la acción? That's it. La estructura de una oración. El sujeto, la acción, que es el verbo, y luego tienes un complemento. Presente simple es así, mis amores, simplemente sujeto, verbo, complemento. Tú tienes que usar el verbo normal. Miren que acá este like no tiene absolutamente nada, no está en pasado, no está conjugado de maneras raras, nada así. ¿Listo? Simplemente utilizas el verbo en infinitivo. Pero hay una regla importante en el presente simple con la tercera persona, con he, con she y con it. ¿Cuál es esa regla? Es algo que le tienes que adicionar al verbo. ¿Qué será? Ese. La S. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si acá no tuvieras I, sino she, diría she likes ice cream. ¿Listo? Ténganlo en cuenta. Ese es el presente simple. Cuando tú hablas de tus rutinas, de hábitos, de cosas comunes en tu vida, la estructura es común y corriente, sujeto, verbo, complemento. El verbo lo vas a usar en infinitivo, es decir, sin conjugar, no es tan pasado, no es tan progresivo, no es tan nada raro, solo normalito. Pero tienes que tener presente que si tienes tercera persona en afirmativo, tienes que agregarle una S. Listo, eso es en afirmativo. En presente simple tenemos dos auxiliares. ¿Cuáles eran esos auxiliares?
¿Quién me cuenta? ¿Cómo, profe? En presente simple tenemos dos auxiliares. ¿Cuáles eran esos dos auxiliares del presente simple? ¿Cuáles eran, amores? Auxiliares del presente simple. ¿Quién se acuerda? Uno es do y el otro ¿Un do? O does. Ajá. So do and does. ¿Listo? Acuérdense que los auxiliares los utilizamos para hacer preguntas y para hablar en negativo. Y cuando utilizamos el auxiliar, ya no es necesario ponerle la S al final al verbo cuando estás en tercera persona. Entonces, por ejemplo, vamos a decir esta oración en negativo. En lugar de decir I like ice cream, ¿cómo sería? Si vas a decir que no te gusta el helado, ¿cómo quedaría? I don't like it, the ice cream. I don't like ice cream. ¿Listo? No, I don't like it then, no. Solo I don't like ice cream. Sujeto, el verbo auxiliar, que en este caso es don't, el verbo y el complemento. I don't like ice cream. Y si fuera un chico, a él no le gusta el helado, ¿cómo sería? He don't like ice cream. Casi, pero hay un error. ¿Cuál será el error? El auxiliar. El auxiliar, bueno, entonces, ¿cómo le quedaría? He doesn't like ice cream. He doesn't like ice cream. Muy bien. Si se dan cuenta que al utilizar el auxiliar, aun cuando utilicé una tercera persona, el verbo estaba común y corriente. ¿Por qué? Porque tengo un auxiliar. Acuérdense cuando utilizan do y cuando utilizan does. Do con I, you, we, and they, y does con he, she, and it, ¿vale? ¿Y qué pasa con las preguntas? Si quiero preguntar a Juana, ¿le gusta el helado? ¿Cómo lo pregunto? ¿Cómo será la pregunta? Ya la tenemos en afirmativo y en negativo. He likes ice cream. He doesn't like ice cream. Y ahora, ¿a él le gusta el helado? ¿Cómo quedaría? Vamos, amores, yo sé que saben. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos una pregunta? Tenemos que hacerle algo a la estructura de la oración. El auxiliar va primero. Does he like ice cream? That's it. Does he like ice cream? Tienen que darle la vuelta, le hacen switch, le hacen cambio. El auxiliar lo vas a poner primero, luego el sujeto y luego el verbo. Does he like ice cream? Y ese es el presente simple. Claro, el presente simple, ¿se acordaron cómo era? ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Perfecto. Les voy a pedir que ahorita nadie esté copiando absolutamente nada porque necesito que me pongan cuidado, ¿vale? En caso de que alguno esté tomando notas. Aún no, porque no me van a entender después, se van a enredar. Entonces, notas, no. Todavía no, yo les doy tiempo. Miremos la siguiente parte. Presente continuo. ¿Qué era eso del presente continuo? ¿Quién me cuenta? Presente continuo, ¿qué es eso? Miremos el ejemplo. I am living in London. Presente continuo. ¿Qué era presente continuo? ¿Cuándo usamos presente continuo? Algo. No, mentira, no. Espera. ¿Cómo que no mentiras? No, dale, dale. Lánzate y si está mal no pasa nada, porque entre todos miramos cuál es la respuesta correcta. Algo que estoy haciendo. That's it, muy bien. Algo que estás haciendo, algo que está sucediendo en este momento, algo que está en progreso. Acuérdense que el presente continuo también se puede llamar presente progresivo, ¿listo? Es algo que está pasando, algo que está en continuidad, algo que está en proceso en este momento, ¿vale? ¿Qué pasa? En el presente continuo, ¿cuál es la estructura? Vamos a mirarla, a recordarla, de hecho. Primero va el sujeto, después ¿qué va? ¿Qué es esto? Después del sujeto, ¿qué va, mis amores? Puede ser I am, you are, she is. Verbo to be. El verbo to be. Y después del verbo to be, acuérdense que están súper enamorados y no los pueden separar. ¿Qué va después del verbo to be? ¿Qué va después? El verbo con. Verbo en presente con ing. That's it. El verbo principal con ing y luego el complemento. Esto es vital, mis amores. Muchos todavía me están cometiendo el error de ponerme solamente
ing y se les olvida que no me pueden mandar un ing si no me mandaron un verbo to be antes, ¿vale? No pueden dejar el verbo con ing solito, lo tienen que poner acompañado de su verbo to be, ¿listo? I am living in London. Entonces, ¿cuál es la estructura? Siempre, siempre sujeto, verbo to be de acuerdo al sujeto, verbo con ing y el complemento. Esto es en afirmativo. ¿Qué pasa si quiero hablar en negativo? Si quiero decir, yo no estoy viviendo en London, ¿cómo lo hago? ¿Quién me cuenta? ¿Cómo pongo eso en negativo? I'm not living in London. Very good, muy bien. Lo que tienes que hacer es negar el verbo to be. No vas a negar nunca el living, el verbo con ing porque ha pasado. Ponen living not o listening not. No, no, no. Lo que tienen que negar es el verbo to be. Entonces, I am not living in London. Imaginémonos que es una chica. Ella no está viviendo en London. ¿Cómo lo decimos? ¿Quién me cuenta? Si es una mujer, ¿cómo cambiaría? Ella no está viviendo en London. ¿Cómo decimos eso? She not living in London o se She. agrega el do. ¿Qué te faltó antes del not? Me estás haciendo un divorcio. Falta una cosita. ¿Qué será? She not living in London? No. Falta una cosita. El verbo to be. Entonces, ¿cuál es el verbo to be que utilizas con she, amor? ¿Cuál será? ¿Quién me cuenta? Are. No, are lo utilizas con you, con we y con they, cuando son plurales. Ahí Entonces con is, ¿no? con is, muy bien. Entonces, vuélveme a decir la oración. Ella no está viviendo en London. ¿Cómo te quedaría? Entonces sería she is not living in London. Muy bien, así es. She is not living in London or she isn't living in London. Y si es con we, si decimos nosotros no estamos viviendo en London, ¿cómo será? We are not living in London. That's it. Entonces, acuérdense, chicos, que el verbo to be siempre les va a cambiar dependiendo del sujeto. Cuando tú quieres hablar en negativo, lo que haces es negar el verbo to be. I am not living in London. Y para las preguntas que hacemos, ¿cómo preguntamos, ellos están viviendo en London? ¿Cómo hacemos esa pregunta? ¿Ellos están viviendo en London? ¿Cómo será? ¿Quién me cuenta? Se agrega el do, ¿verdad? ¿O no? No, porque el do es un auxiliar del presente simple. Acá no tienes ningún auxiliar. Mira que de hecho el verbo auxiliar acá es el verbo to be. Entonces, si tu verbo auxiliar es el verbo to be, ¿qué haces? Para la pregunta, ¿ellos están viviendo en London? ¿Cómo hacemos, amores? ¿Cómo hacemos? ¿Quién me cuenta cómo hacemos esa pregunta? A ver, de pronto, Juan Sebastián me ayuda. Juan Sebastián, ¿cómo hacemos esa pregunta? ¿Ellos están viviendo en London? Maybe we are living in London. Ay, me estás diciendo, nosotros estamos viviendo en London. Ah, Y no, queremos perdón. preguntar, ¿ellos están viviendo en London? Entonces, acuérdense, mis amores, que con las preguntas siempre hacen switch, siempre cambian el orden. Entonces, en lugar de decir, they are living in London, Páez nos va a decir cómo queda. Ah, profe, lo iba a decir, pero me dio una crisis, como si de verdad estaba bien. Do they live in London? ¿Cómo es, mi amor? Do they live in London? Esa está en presente simple. Do they live in London? Esa está en presente simple porque me estás utilizando el do. Pero estamos en continuo. Acuérdense que en el continuo no tienen ni do, ni das, ni nada de eso. Solo verbo to be y verbo con ing. Entonces, ¿cómo queda? Buena. Are they living in London? Así es. Are they living in London? Acuérdense, mis amores, en preguntas me cambian el orden. En lugar de decir sujeto, verbo to be, verbo con ing, van a decir verbo to be, sujeto, verbo con ing.
¿vale? Are they living in London? Sí. Am I living in London? Is she living in London? Is she eating ice cream? Are we eating hamburgers? ¿Listo? Sí. Siempre va a ser así, verbo to be, sujeto, verbo con ing. Ese es el presente continuo. ¿Preguntas hasta el momento? Continuemos. Vamos entonces con el pasado simple. ¿Qué es eso del pasado simple? ¿Qué es el pasado simple, amores? Miren el nombre, pasado simple, ¿qué será? Babies, past simple, pasado simple. Is Yes. to talk about something that already finished. That's simple, very good. So, when you are using past simple, cuando utilizas pasado simple, estás hablando de algo que está en el pasado y que ya se acabó. ¿Listo? Yo fui al colegio, se acabó. Yo me comí un sándwich, se acabó. ¿Sí ven? I went to the school. I ate a sandwich. I watched TV. I went to the cinema. That's it. ¿Sí ven? Se acabó. Es algo que está en el pasado, que ya se acabó, que no tiene repercusión de ninguna forma. Simplemente una acción que está en el pasado y se quedó en el pasado y ya. Fin. ¿Vale? ¿Qué pasa en el pasado simple, mis amores? Acá es donde empiezan a jugar ustedes un rol importantísimo. Acuérdense lo que yo les decía antes del examen. Es vital, fundamental, súper mega importante saberse los verbos en pasado. Hay algo, mis amores, que a veces les está jugando una mala pasada y es que no se me saben los verbos. Nosotros hemos visto los temas, hemos trabajado en clase y todo, pero hay un punto, chicos, en el que depende completamente de ustedes el siguiente paso que dan en inglés. No hay nadie, absolutamente nadie malo para inglés, porque a veces ustedes dicen, no, profe, es que yo soy súper malo, no, profe, es que yo no entiendo, no, profe, es que yo no puedo, no. No hay personas malas para el inglés, amores, hay personas que a veces les da un poquito de pereza aprenderse cosas de memoria. En este caso de los verbos es vital, chicos, que ustedes se sienten, los repasen, los miren, que ustedes sean los que están decidiendo aprendérselos, porque una vez se los sepan, podemos empezar a trabajar con ellos, podemos usarlos en nuestra vida cotidiana, podemos practicar un montón. Pero si no nos lo sabemos, nunca vamos a salir del punto en el que estamos, en el cual todavía nos falta mejorar un poquito más, ¿vale? ¿Cuál es la estructura del pasado simple, mis amores? Igual que en el presente es sujeto, verbo y complemento, solo que esta vez el verbo va a estar en pasado. Miren el ejemplo, I bought a car. ¿Cuál es la forma infinitiva, la forma normalita del verbo both? ¿Quién me cuenta? By. Buy, very good. En presente sería I buy a car. En pasado es I bought a car. Si tú dices I ate pizza last night. I went to the school yesterday. ¿Sí ven? El pasado simple tiene un auxiliar, un hermoso y maravilloso auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar del pasado simple? Es uno solito. Had. No. Empieza por D. You. No, ese es del presente. Did. Did. Muy bien. Did. Acuérdense del auxiliar del pasado simple. Es did. ¿Vale, amores? Cuando ustedes están utilizando ese auxiliar, el verbo lo van a poner en infinitivo. Entonces, miremos, acuérdense que los auxiliares en este caso son para hablar en negativo y para hacer preguntas. Si yo estoy diciendo acá, I bought a car, ¿cómo diré? Yo no compré un carro. ¿Quién me cuenta? I didn't buy a car. That's it. I didn't buy a car. Si se dan cuenta, utilicé el auxiliar. I didn't buy a car. Como utilicé el auxiliar, pues el verbo me va a quedar en infinitivo. I didn't buy a car. Y si quiero hacer una pregunta así. ¿María compró un carro? ¿Cómo quedaría esa pregunta? ¿María compró un carro? ¿Cómo pregunto eso?
Acuérdense de la regla principal de las preguntas, darle la vuelta a la oración. Did Maria buy Ajá. a car? Did Maria buy a car? Muy bien. ¿Qué pasó? Pues le di la vuelta. Ya no va a ser sujeto, auxiliar, verbo. No, ahora es auxiliar, que es el did, el sujeto y luego el verbo en infinitivo, porque tienes un auxiliar. ¿Por qué ya no utilizas el verbo en pasado? Pues porque tu did ya te está diciendo, oye, esta oración está en pasado. ¿Listo? Did Maria buy a car? Que es fundamental acá, mis amores, aprendernos los verbos. Si no nos sabemos los verbos, va a ser un poquito más complicado, ¿ok? Seguimos con el siguiente tiempo verbal, pasado continuo. Ese también lo saben, es súper, súper fácil. ¿Qué será el pasado continuo? Acuérdense, continuo. ¿Qué significa continuo? Que está en progreso, que hay continuidad, que es ing. Pero pasado continuo, ¿qué será? Es una acción que comenzó y termina en el pasado, pero no afecta al presente, ¿no? Algo así era. Sí, es una acción que está en el pasado, no afecta al presente para nada, es una acción completamente en el pasado, pero esa acción tiene una característica importante, que tuvo que en el tiempo. El pasado simple es una acción que ya se acabó y listo, ya, yo comí, sí. El pasado continuo, como su nombre lo dice, tuvo una duración en el tiempo, una continuidad en el tiempo. ¿Listo? Está en el pasado, ya se acabó, ya no te va a afectar, pero cuando tú hablas de esa acción que está completamente terminada, estás hablando de una acción que tuvo duración en el tiempo. Entonces, por ejemplo, tú dices, I was watching TV. Yo estaba viendo televisión. Ya no estás viendo televisión, es una acción terminada, pero duraste un tiempo prudente viendo televisión. O puedes decir, miren el ejemplo, I was walking along the street. Yo estaba caminando por la calle. ¿Estás caminando ahorita por la calle? No, pero duraste un tiempo caminando por la calle. Ese es el pasado continuo. Una vez más, mis amores, continuo significa ing, acuérdense. Y siempre que tienen ing, tienen que poner sí o sí el verbo to be. ¿Qué cambia acá? Que como está en pasado, pues el verbo to be ya no va a estar en presente, sino en pasado. ¿Cuál es el pasado del verbo to be? ¿Quién me cuenta? Was and where? That's it. Was or were. Ese es el pasado del verbo to be. Was and were. Was para I, he, she, and it. Y were para you, we, and they. ¿Listo? Tenganlo presente. Miren esto, I was walking along the street. Exactamente igual que pasa en el presente continuo, amores. Miren, sujeto, sujeto. Verbo to be, solo que esta vez está en pasado. Verbo principal con ing, verbo principal con ing. ¿Sí ven? ¿Qué pasa si quiero decir que yo no estaba caminando por la calle? ¿Cómo lo digo en negativo? I wasn't walking along the street. That's it. I wasn't walking along the street, or I was not walking along the street. Acuérdense que en este caso, lo que ustedes van a negar es el verbo to be. Was not, wasn't, or were not, weren't. ¿Qué pasa si yo quiero decir la pregunta? ¿Cómo hago la pregunta? Hagámoslo con un plural. Ellos estaban caminando por la calle. ¿Cómo pregunto eso? Sería was they walking along the street? Listo, casi la tienes, pero acuérdate que cuando tenemos los plurales, el pasado del verbo to be ya no va a ser was, sino va a ser were. Entonces vas a volvérmelo a decir con la forma correcta del verbo to be. Ya no Ok, entonces sería were they walking along the street? That's it. Were they walking along the street? Listo, chicos, acuérdense siempre de eso. Ellos estaban caminando por la calle, singulares, was, plurales, were. ¿Listo? Ese es el pasado continuo, que es vital, que nunca se les olvide que el verbo to be va con el ing
Siempre que tengan algo que dice continuo es verbo to be más ing. ¿Preguntas hasta ahí, mis amores? Sigamos entonces. Dos temas que trabajamos este año. Este al principio de año y este fue el último que trabajamos antes de hacer los exámenes. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Ya. Give me a second, please. Okay, I'm sorry, guys. So, look at this. Presente perfecto. ¿Qué era el presente perfecto? ¿Quién se acuerda del presente perfecto? Presente perfecto. Yo no he visto a Julie. I haven't seen Julie. ¿Qué era eso del presente perfecto, amores? Les doy una pista. Son acciones que arrancan en el pasado, pero pasa algo. Pasa algo importante con esas acciones. Presente perfecto. Arrancas en el pasado, pero ¿qué pasa ahí? Chicos. ¿No se acuerdan? Oh, por Dios. Si tú dices, por ejemplo, I haven't studied for the final exam. No he estudiado para el examen final. Pues vas a ir a presentar el examen y como consecuencia vas a perder el examen. ¿Termina en presente? Más o menos. El presente perfecto son, acuérdense, son acciones que arrancan en el pasado, pero van a tener consecuencias en tu presente o en tu futuro, o puede ser que continúen sucediendo en tu presente o en tu futuro. ¿Listo? Por eso no se llama pasado perfecto, aun cuando son acciones que arrancan en el pasado. Es algo que te va a traer consecuencias, repercusiones y demás en el presente, ¿vale? Entonces, en el presente perfecto, mis amores, viene la segunda parte de los verbos, que son los participios. Una vez más, chicos, recuerden, esos son de mucho estudio, de que ustedes se sienten y lo quieran aprender, ¿vale? Los participios, en este caso tenemos sin. El presente perfecto tiene un auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar del presente perfecto? Miren el ejemplo. Have. Have, Have o has. has. Muy bien. Have o has dependiendo del sujeto. Acuérdense, el has va a ser solo con he, con she y con it. Con I, you, we, and they, you are going to use have. Este ejemplo que tienen acá está en negativo. I haven't seen Julie. Yo no he visto a Julie. ¿Cómo será el afirmativo? ¿Cómo será este ejemplo en afirmativo? Yo he visto a Julie. ¿Cómo lo decimos? I have seen a Julie. I have seen Julie. Yo he visto a Julie. ¿Listo? En afirmativo. I have seen Julie. En negativo, I haven't seen Julie. Y en preguntas, ¿cómo haremos una pregunta? Por ejemplo, si le queremos preguntar a Pedro. ¿Pedro ha visto a Julie? ¿Cómo preguntamos eso? ¿Pedro ha visto a Julie? Have Pedro seen Julie? Casi. Pilas con el auxiliar. Acuérdate que Pedro es una sola persona. Entonces, ¿cuál es tu auxiliar? Entonces sería has. Ah, muy bien. Entonces, ¿cómo queda, Pepe? Has Pedro seen Julie? Muy bien. ¿Has Pedro seen Julie? Acuérdense, mis amores, presente perfecto arranca en el pasado, pero puede tener consecuencias en tu presente, en tu futuro, ¿vale? Tienes el auxiliar have or has, dependiendo del sujeto, y vas a usar el participio del verbo, es la tercera columnita.
Acuérdense que con los verbos tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares simplemente terminan con ed y los irregulares van a cambiar. Y eso es para el pasado y para el participio, ¿ok? Y finalmente tenemos el último tema que vimos, que yo sé que lo tienen ahí, mejor dicho, súper fresco porque lo trabajamos en el examen. Pasado perfecto. ¿Qué era eso de pasado perfecto, mis amores? Pasado perfecto, ¿qué era? Les doy un ejemplo. When we arrived home, the burglars had broken the window. ¿Qué será eso? When I went to the party, my friends had already left. Empieza en pasado y termina en... No. Pasado, es una acción en pasado, sí. Pero acuérdense, el pasado perfecto es como el pasado del pasado. ¿Listo? Pasado perfecto, el pasado del pasado. Tienes dos acciones. Ambas acciones están en pasado, pero hay una acción que es más viejita que la otra. Esa acción que es más viejita que la otra, esa acción que sucedió antes que la otra, es la que está en pasado perfecto, es el pasado del pasado. Entonces, si tú dices, when we arrived home, the burglars had broken the window, ¿qué pasó primero? ¿Que llegaste a la casa o que te habían roto la ventana? ¿Qué pasó primero ahí? Cuando llegamos a la casa, los ladrones habían roto la ventana. ¿Cuál es la acción más antigua en ese ejemplo? Cuando los ladrones rompieron las ventanas. That's it. Entonces, pasado perfecto, amores, es el pasado del pasado. Miremos un ejemplo. I had taken English lessons before. En este momento las estás tomando, las empezaste a tomar hace, no sé, 6 meses. Pero antes de eso ya habías tomado lecciones. ¿Sí ven? El pasado del pasado. Miremos la estructura. I had taken English lessons before. Vamos con el sujeto, porque el sujeto no puede faltar en una oración. Y luego tenemos un auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar en este caso? ¿Has y has o No, tiene el have? solamente had. Have y has es para el presente perfecto, pero el pasado de have y de has es solamente had. Y como estás hablando en pasado, pues vas a usar solamente had. No importa si es tercera persona, no importa si son varias personas, no importa, eso no importa. Siempre va a ser had el auxiliar y luego vas a usar el verbo como. ¿En qué forma utilizas el verbo? ¿En pasado? ¿Qué tipo de pasado? ¿En qué forma del pasado? Porque el pasado de take es tú. Continuo. No, continuo es ing. En participio, ¿listo? Participio pasado, es la tercera columna, ¿vale? Acuérdense de eso. Tenemos acá, I had taken English lessons before. Como digo, esto en negativo. Yo no he tomado lecciones de inglés antes. ¿Cómo será? Como digo, esta oración en negativo. De I pronto, haven't. I hadn't or I had not. I hadn't taken English lessons before. ¿Y cómo es la pregunta? La pregunta, amores, ¿cuál es la regla de las preguntas? Pues que le das la vuelta a la oración. ¿Cómo es la pregunta? Es que haría had I taken English lessons before. That's it, very good. Muy bien. Entonces, eso es fundamental. ¿Tienen preguntas hasta este punto? Para poder hacer reporte de speech tenemos que tener esto súper, súper claro, mis amores. ¿Preguntas hasta acá? Listo. Y finalmente vamos a mirar will and can. Will, acuérdense que es para hablar de futuro, pero es un futuro más de probabilidades, de decisiones espontáneas, possibilities, ¿ok? I'll see you later. I will see you later. O puedes decir, I will eat a hamburger. Puedo comer una hamburguesa. Me voy a comer una hamburguesa. ¿Listo? Would es para decir podría. Miren acá. I will help, but. Es como para hablar de posibilidades, pero, ¿sí? Yo podría hacer esto. Literalmente significa podría.
En can, acuérdense que es para hablar de posibilidades. I can fly, I can't fly. I can speak perfect English, I can't speak Italian. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuál es la forma negativa del will? I'll not see you later. No es will not. ¿Cuál será? La forma negativa de will es want. En la presente, ¿lista? Las voy a enviar por el correo. Por el chat, perdón. Want. La forma negativa de would. Aquí sí es will not or wouldn't. Y la forma negativa del can, ¿cuál es? Can't. Can't. Muy bien. Entonces, mis amores, vamos, ya que tenemos esto claro, a mirar cómo hacemos reported speech. Para hacer reported speech, tú sabes que tú tienes que decir lo que otra persona dijo. Y en ese caso, tienes que cambiar esto de tiempo verbal, porque tú ya no vas a estar hablando de lo que te sucedió a ti. Estás contando lo que le sucedió a alguien más. Entonces, si tú tienes una oración en presente simple, en discurso directo, alguien dice algo en presente simple, cuando tú lo vas a reportar, lo reportas en pasado simple. Miren, she said that she liked ice cream. Presente simple se reporta en pasado simple. Presente continuo, una oración en presente continuo, I am living in London, se reporta en pasado continuo. Ya no lo vas a decir en presente porque no te pasa a ti, lo dices en pasado. Entonces, si está en presente continuo, pues lo reportas en pasado continuo. I am living in London. She said she was living in London. El pasado simple es súper chévere porque tiene dos formas de reportarse. Se puede reportar en el mismo pasado simple o en pasado perfecto. Miren acá, I bought a car. Entonces tú puedes decir, she said she bought a car. Lo reportas igual en pasado porque ya estaba hablando en pasado de la persona. O lo reportas en perfecto. She said she had bought a car. Ella dijo que había comprado un carro. O ella dijo que compró un carro. Tienes dos opciones. En pasado continuo, amores, se reporta en pasado perfecto continuo, pero esta casi no la vamos a trabajar porque este tiempo no lo hemos visto, ¿vale? Sin embargo, ténganlo presente. En presente perfecto, si está en presente perfecto, lo tienes que decir pues en el pasado, ¿no? Se reporta en pasado perfecto. Entonces, I haven't seen Julie. She said she hadn't seen Julie. Y el pasado perfecto también es súper chévere porque su pasado se reporta en pasado. Si ya te están hablando en pasado, lo reportas igual. Entonces, pasado perfecto se reporta en pasado perfecto. I had taken English lessons before. She said she had taken English lessons before. ¿Y ven? Hasta aquí les doy el truco. Cada presente se reporta con su respectivo pasado. Siempre. Cada presente se reporta con su pasado. Entonces, si tú ves una oración en presente simple, la reportas en pasado simple. En presente continuo, la reportas en pasado continuo. En presente perfecto, la reportas en pasado perfecto. Cada presente se reporta con su respectivo pasado. Y los pasados se reportan igual en pasado. Si ven, entonces pasado simple se reporta en pasado simple o en pasado perfecto. Pasado perfecto se reporta en pasado perfecto. Esto lo vamos a trabajar mucho, solo para que lo tengan presente, ¿listo? Cada presente se reporta con su pasado. Y en el caso de will, would y can, se reporta así. Will siempre lo vas a reportar con would. Entonces, I'll see you later or I will see you later. She said she would see me later. ¿Listo? Would se reporta igual con would. I will help but. She said she would help but. Y can se reporta con su pasado, que es could. I can speak perfect English. She said she could speak perfect English. ¿Tienen preguntas hasta acá, chicos? Esto lo vamos a seguir trabajando en las siguientes clases. ¿Preguntas hasta acá? Listo. Como no hay preguntas, vamos a tomar estos minuticos para tomar notas y la siguiente clase les doy más tiempo para que puedan tomar notas, ¿ok? So go ahead, take notes.
Okay, babies, we are going to do something. Como la clase ya se nos va a acabar, I am going to stop with the recording of the class, and I am going to post this first part on the YouTube channel and, on today's forum. This is going to be available tomorrow. And next class, I am going to give you, next class of explanation, I am going to give you more time to take notes of this part, okay? La siguiente clase de explicación, tenemos tiempo para tomar notas de este cuadrito. ¿Listo? So, questions up to this point, guys? I am going to stop with the recording of the class, but let me know, do you have questions?